nuevamente acá y empezando un nuevo año. Sé que muchos de ustedes quizás tienen ahí ya planificado algunas cosas, o otros quizás están a la expectativa con todo lo que tuvimos que pasar el año anterior, pero estoy seguro que todos tienen la certeza de que el Señor es el que va a guiar sus pasos, que todos estamos ahí buscando de Él. Y siempre va a ser bueno el que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, que podamos tener las herramientas necesarias para que lleguemos a un diciembre, ¿no? Diciendo: el Señor ha cumplido su plan en mi vida. Quizás no todo lo que yo hubiese querido, pero sí lo que el Señor quería. Y yo siempre digo que el plan del Señor siempre es mejor que el que todos nosotros podemos tener. Así es que bienvenidos a todos nuevamente, que tengan un lindo año, y el Señor, como es generoso y siempre bueno, se provee de siervos a través de los cuales nos trae palabra de vida, palabra de fortaleza, que nos van a ayudar a seguir adelante en este camino, dándole la gloria y la honra al Señor. En esta noche tenemos de invitado al arquitecto Patricio Basante. Él ha estado algunas veces con nosotros en el Puente 6. Y desde ya te agradezco, Patricio, porque siempre hay una disposición a decir: heme aquí en cualquier actividad que hemos estado planificando. Cuando hemos necesitado de tu contribución, siempre has estado ahí. Así es que para nosotros es una bendición, y obviamente eres parte de la familia del Señor en este lugar donde nos has puesto. Así es que, Patricio está presidiendo Verbo el Condado, de igual manera con nosotros, ¿no? Ahí en estos tiempos. Eh, Ahora pues ya goza de una jubilación, creo. Ya salió, estaba hasta el año anterior de empleado público, o hace 2 años, en 2019, y ya él salió, ¿no? Entonces el Señor pues ahí lo sigue preparando, lo sigue instruyendo y sigue trayendo palabra de bendición a nuestras vidas. Así es que hay siervos a quien el Señor ha traído esta noche acá para bendecirlo, mis hermanos. Así que les voy a pedir que un minutito oremos por Patricio, por su familia, para que el Señor siga dándole esa fortaleza y esa sabiduría. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú conoces el corazón de Patricio, su esposa, sus hijos, su nieta. Bendito Señor. Tú conoces cada una de sus necesidades, y sobre todo tú conoces ese corazón dispuesto siempre a servirte, Señor. Gracias te damos en esta noche por la palabra que tú traes a través de él, Señor, porque sabemos que es una semilla que tú estás regando, y estoy seguro que va a caer en buena tierra, bendito Señor, y va a traer fruto al 100 por 1, Señor. Gracias te damos por este tiempo, y gracias por la vida de Patricio, por los dones que has puesto en él para traer enseñanza, bendito Señor. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Patricio, bienvenido. Adelante, mi hermano. Muchas gracias, Luchito, por tus palabras, muchas de ellas inmerecidas, pero bueno, aquí el Señor nos tiene sirviéndole. Pues como dijo Luchito, en el mes de diciembre del año 2019 pude retirarme del trabajo después de 40 años de labores, y pues bueno, ahora estamos como siempre dedicados a servir al Señor. La diferencia es de que ahora tengo todo el tiempo del mundo para estar conectado con el Señor y para hacer las cosas que me gustan. Y una de las cosas que me gustan es predicar a los varones. Entonces, aquí estamos, aquí estamos. ¿Está bien si es que me demoro hasta las 8:30? No problema, ok. Y si me paso hasta las 10 de la noche, tampoco creo que haya problema, ¿no? Bueno, familia, agradeciendo al grupo, al Ministerio de Varones, por esta gran oportunidad que me dan, pues en esta invitación que me había hecho Luchito, pues me pidió de que hablara acerca de las prioridades del varón. Nosotros como varones, pues
tenemos gran responsabilidad frente al ministerio, frente al Señor, frente a la iglesia, frente a la sociedad. Y quiero comenzar, más bien dicho, indicando el concepto que es sorprendente, lo que muchos de nosotros no conocemos. Dice que el varón u hombre es el ser humano de sexo masculino, niño o adulto. Y la palabra varón en español se deriva del latín varo, que significa valiente o esforzado. Ustedes ya van a estar recordando de que en la palabra de Dios muchas veces se mencionan estos dos significados. ¿Recuerdas cuando el Señor le llama a Gedeón y le dice varón esforzado y valiente? Entonces, cuando el Señor creó al hombre, le puso como esencia ser valiente y ser esforzado. Entonces, al tener nosotros esa esencia, pues tenemos algunas circunstancias a nuestro favor, pero también tenemos ciertas cosas herramientas que el Señor pone a nuestro alcance. Yo creo que el Señor con sus ojos nos ve así, como esa figura que estamos proyectando, que damos el pecho a las balas, que estamos parados frente a la circunstancia y con la espada de la palabra de Dios en nuestra mano. Ustedes saben que la espada es la palabra de Dios que nos sirve para defendernos y para atacar al enemigo, si es que la conocemos, por supuesto. Entonces, bajo estas circunstancias, cuando recibo la invitación y me dice, vamos a hablar de las prioridades del varón, entonces me encuentro con esta fotografía. Digo, quizás en la mente de los hombres andan estos conceptos, desde cuando somos jóvenes hasta cuando estamos ya viejitos. Cuando estamos jóvenes tenemos solamente esas palabras en la cabeza, y ya cuando somos viejitos estamos caminando con un bastón y quizás pidiendo otras circunstancias. Pero bueno, esa no es toda la realidad. Ahora queremos entender o conocer cuáles son las prioridades que nosotros como varones, como hijos de Dios, como jefes de familia, como varones esforzados y valientes, tenemos como responsabilidad frente al Señor. Me pongo a pensar y digo, ¿por dónde comenzamos el asunto? ¿Por dónde comenzó esto de las prioridades del varón? ¿Por qué nuestra esencia, al ser varones, al ser esforzados y valientes, ¿qué pasó al inicio de la creación? Pues me voy a demorar un poquito recordando lo que en Génesis 3 pasó. Cuando ustedes recuerdan, el hombre pecó. Se comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y de pronto apareció algo. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, dice el hombre y su esposa, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor llamó al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y pregunto yo, ¿dónde se fue la esencia del varón? ¿Dónde se fue aquel esforzado y valiente que creó el Señor? Claro, huimos de la presencia del Señor, tratamos de escondernos de la presencia del Señor cuando hemos cometido un error, cuando hemos cometido una equivocación, o vale decir, cuando hemos cometido un pecado. Entonces, cuando estamos separados de Dios, el pecado nos separa, nuestras prioridades cambian. Nuestra esencia se tapa por las circunstancias de temor o la condición humana de equivocarnos, de pecar y de irnos por lo que escuchamos de otras fuentes que no es la del Señor. Entonces, ¿qué decidió el Señor en ese tiempo? Cuando el hombre demostró su debilidad, es conocido de que le dijo en todo caso, como pecaste, como hiciste caso a tu esposa y comiste el fruto que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Vale decir, vas a tener que trabajar. Entonces, una de las prioridades, no digo la primera, una de las prioridades del hombre es trabajar para llevar el pan a su casa. En este caso, en la pandemia que estamos viviendo, muchos se han quedado sin trabajo, han sido disminuidos los salarios, han habido muchos emprendimientos, y de pronto aquí está una respuesta también en el versículo 18.
Esa tierra que trabajamos producirá espinos y cardos, dice. No siempre seremos exitosos. Aunque comerás de sus granos con el sudor de tu frente, obtendrás alimento para comer hasta que te vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Es decir, de que cuando trabajamos, muchas veces tendremos éxitos y fracasaremos otras también, pero siempre tendremos alimento. Esa es la garantía que el Señor nos da. Pero una de las prioridades que el Señor nos manda, porque demostró en ese tiempo Adán, el hombre, su condición humana de pecar, de errar, y quedó oculto, digamos así, su esencia de ser esforzado y valiente. Con este antecedente, yo quiero pasar a lo que hablamos en la invitación que mandamos como video. Cuando el Señor Jesucristo hace el llamado a las personas, vale decir, hace el llamado a los varones, hubieron varias respuestas. Y me dediqué a estudiar por qué unos aceptaron y por qué otros se negaron, o aceptaron con condiciones. Entonces, ahí está la condición del ser humano y las prioridades que nosotros como varones tenemos. Vamos con la primera. Es el caso que el Señor Jesucristo estaba caminando por ahí y alguien le dijo a Jesús, nótese, el Señor no le llamó a esta persona, pero esta persona le dice, yo te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Veo el antecedente y sucede de que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros antes de eso, muchísimos milagros. Entonces me pongo a pensar yo y digo, de pronto aquel hombre que se ofreció seguir a Jesús era un hombre que estaba imaginándose de que el Señor tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero, tenía muchos recursos. Entonces dijo, yo voy a estar con aquel hombre y voy a estar bien estacionado, voy a estar súper próspero porque voy a tener todos los recursos del caso. Por eso es la respuesta del Señor. Si quieres seguirme, estoy hablando, cambiando de cierto modo la palabra de Dios para entender un poquito más. Y el Señor le responde, no tengo nada. Oye, si me sigues, yo no tengo casa, no tengo auto, no tengo posesiones, no tengo cuenta de ahorros, no tengo celulares, no tengo nada. Trayendo a tiempo presente. Entonces, no dice la palabra de Dios qué pasó, pero se supone de que aquel hombre no le siguió, porque él estaba con sus ojos en los bienes, en las posesiones o quizás en el dinero. Inmediatamente el Señor le llama a otro y le dijo, oye, ven, sígueme. El hombre aceptó. Mira, qué bueno, el hombre aceptó. Yo te sigo, Señor Jesucristo. El versículo continúa diciendo, Señor, pero deja primero que regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Qué raro. ¿Cómo es eso de que el Señor no aceptó que le siga? ¿Por qué no aceptó el Señor? ¿Por qué Él puso condiciones? Pues bueno, dejemos un poco en el aire esta respuesta para escuchar el siguiente versículo que dice, a otro, es decir, a un tercero. Le dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. En otras palabras, yo creo que el Señor Jesucristo trataba de decirles, yo busco personas que estén dispuestas a servirme. Yo busco personas que no me pongan condiciones y sobre todo que entiendan la visión. Si somos esforzados y valientes como varones, debemos tomar nosotros la idea y la visión que el Señor nos muestra en su palabra. Claro, yo aquí las primeras veces que leía, decía yo, pero ¿cómo es posible de que el Señor trate de sacar al jefe de hogar de su casa para que vaya a predicar el evangelio? ¿Cómo es posible de que el Señor diga, no le permita a una persona que vaya a enterrar a su padre? ¿Cómo es posible que le diga que no es apto para el servicio si este varón solamente quiso despedirse de su familia antes de seguir al Señor Jesucristo? La respuesta está en el pasaje que vamos a leer ahora, mis queridos hermanos, en el llamamiento a Mateo. ¿Recuerdan ustedes?
Mateo capítulo 9, versículo 9. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Miren qué diferencia. Mateo no le puso condiciones. Mateo no dijo, déjame despedir de mi familia, déjame enterrar a mi papá, pero ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto es la paga? ¿Cuánto es el salario? ¿Qué sacrificio tengo que hacer? No. Y la respuesta a todo lo que estamos hablando está en el versículo 10, inmediatamente lo que Mateo hizo. Eso me llamó profundamente la atención y me dio la claridad sobre el llamamiento que el Señor hace a nosotros los varones. Jesús le llama a Mateo, Mateo dice, ok, no tengo problema, y en el versículo 10 dice, más tarde, o sea, inmediatamente, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y con otros pecadores de mala fama. Miren, ahí está la respuesta. Mateo le dijo, sí, Señor, yo te sigo. Le sigue al Señor, le conoce al Señor, coge la visión, agarra la visión de Cristo. Inmediatamente lo que hace es, yo necesito que esa palabra, que ese evangelio, que ese poder esté en mi casa con mi familia y con mis amigos y con mis compañeros de trabajo. Entonces, por eso Mateo toma la visión y no los otros. Los otros pensaron que le llamaron a él solito. Me voy a despedir de mi familia. Espérate, me voy a mi casa a enterrar a mi papá. Pregunto yo, ¿por qué no estaba en su casa para enterrar a su papá? ¿Por qué ese hombre estaba afuera? Si su papá murió, él debería estar en el velorio, acompañándole las últimas horas. Pero no, estaba ahí, no sé qué hacía. Entonces, Mateo agarra la visión del Señor, recibe la palabra de Dios e inmediatamente ve que es un hombre poderoso, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, se convence de esa realidad y lo que hace en primer lugar es llevar la presencia de Dios, es decir, al Señor Jesucristo, a su casa. Es decir, que esa es nuestra prioridad. Llevar la palabra de Dios, llevar la presencia de Dios a nuestra casa en primer lugar. Entonces, aquella persona que dijo, déjame, me despido de mi familia y me voy contigo, no agarró la visión. Porque él creyó que le llamaba a él solito. A lo mejor dijo, ya me libré de mi esposa, ya me libré de mis hijos. No, el Señor quiere familias sirviéndole. No quiere llaneros solitarios. Quiere los varones esforzados y valientes que tengamos la suficiente valentía para llevar la palabra de Dios en primer lugar a nuestra casa. Una vez que nuestra casa está consolidada, como familia podemos predicar el evangelio, podemos traer a la iglesia y a los pies de Cristo a otras familias. Esa es la visión que el Señor le dio a Mateo y por eso Mateo le siguió. Igualmente, antes de leer este pasaje, igualmente sucedió con el endemoniado gadareno. ¿Recuerdan ustedes? Igualmente el Señor Jesucristo circulaba por las vías, haciendo muchos milagros, sanando a todos, dice, no a algunos, a todos los que se le presentaban. Y de pronto había un endemoniado que hace mucho tiempo estaba con muchos demonios dentro de sí, habían tomado posesión de su vida y dice que andaba desnudo, tenía grilletes, cadenas y vivía en sepulcros y desnudo. Y era agresivo con la gente. O sea, era como un animalito, como un animal salvaje. De pronto pasa el Señor Jesús por ahí y ora y reprende a esos espíritus. Esos espíritus van donde los cerditos, etcétera, etcétera. No vamos a dedicarnos a esa historia. Pero sí vamos a resaltar de que de pronto el hombre que estaba poseído por tantos demonios fue liberado. Y continúa la historia. En Lucas 8:35 dice, después del milagro, la gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. ¡Qué milagro! Y el versículo 38, antes de pasar, hagamos esa abstracción. Todos le veían a aquel hombre quizás con desprecio y de pronto le ven vestido en su sano juicio y a los pies de Cristo. Una persona que no podía acercarse donde nadie. Entonces,
El hombre en agradecimiento dice lo siguiente: el hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. En agradecimiento, por supuesto, la gratitud de aquel hombre. Gracias, Señor, por haberme librado de esos demonios, de esos espíritus malignos que estaban conmigo. Yo no tenía vida, ahora tengo vida contigo. Permíteme seguirte. Yo quiero ir contigo. Yo quiero predicar la palabra de Dios. Jesús le dijo: ándate a tu casa, no me sigas a mí. Regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Segundo ejemplo, mis queridos hermanos, de que cuando recibimos al Señor, cuando recibimos el milagro, lo primero que tenemos que hacer es ir y discipular o evangelizar a nuestra familia en nuestra casa. Esa es la labor de nosotros, esforzados y valientes. El Señor no quiere llaneros solitarios. Esa es la prioridad del varón. Esa es la prioridad, una de las prioridades que nosotros tenemos que seguir. Por eso, cuando el Señor te llamó, cuando sentiste el llamado del Señor, ¿qué hiciste? Quizás fuiste tú solo a la iglesia. Quizás hasta ahora estás solo en la iglesia. Pues bueno, lo que hay que hacer es cambiar nuestras prioridades y comenzar a evangelizar a los nuestros en casa. Una vez de que logremos eso, hay que continuar con el evangelismo en los vecinos. El Señor nos ha dado, en nuestro caso, el condado, en el caso de ustedes, el valle, en donde tenemos N cantidad de familias que no conocen del Señor, pero como familias, como familias. Y volviendo a las prioridades, pues a veces nosotros tenemos este gran problema de que, ahora, ¿cómo hago? ¿Cuál es la prioridad? Si es que yo tengo tantas actividades que cumplir, ¿qué prioridad pongo? Si tengo que pagar mis créditos, me he comprometido en viajar con mi familia, yo tengo que conocer más la palabra de Dios, tengo que buscar la felicidad, tengo que mejorar mi salud, tengo que buscar mi carrera, tengo que seguir estudiando, tengo amigos por quienes preocuparme, tengo mi familia, mi esposa, mis hijos, mis papás, mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? ¿Cómo hago con tantas circunstancias? Pues bueno, yo creo que tenemos que comenzar, como dicen algunas personas, hay que comenzar por el principio. No podemos comenzar por el segundo paso. Tenemos que dar el primer paso que nos ayuda a dar el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera. Las papas hay que pelarles una por una, decía mi abuelita. Las gradas hay que subir una por una, porque cuando subimos de dos en dos, corremos el riesgo de equivocarnos. Entonces, aquí sí vale recordar lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. O vale decir, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. O es decir, como dice la Reina Valera, y todas estas cosas serán añadidas. Si pongo en mi lista de prioridad, primero, buscar el reino de Dios y su justicia, es la punta de la pirámide que me va a permitir que todas las responsabilidades inferiores se vayan acomodando. Entonces, yo voy a comenzar a hablar ese idioma. Voy a decir, en el Génesis el Señor me mandó a trabajar como varón. En los evangelios de Mateo y de Lucas me está dando la responsabilidad de que una vez que yo le conozca, tengo que ir a la casa a predicar la palabra de Dios. ¿Pero qué hago? ¿Trabajo o predico? Pues bueno, ahí están las prioridades que cada uno tiene que hacerlas. Entonces, para establecer las prioridades de cualquier persona, pues vamos a tener que hacer lo siguiente: poner en el centro a Dios. Buscar el reino de Dios primeramente, por sobre todo el reino de Dios, y el resto gira a su alrededor. Llámese trabajo, familia, iglesia, otras actividades, amigos, compromisos sociales, vacaciones, trabajo, pagar deudas o lo que sea. Si es que ponemos en el centro al Señor, o vale decir, como la punta de la pirámide, el Señor, el resto de cosas se nos van a ir facilitando solitas. Pero el secreto es, ¿cómo busco al Señor? ¿Cómo me presento ante el Señor?
si es que yo ya le conocí, si es que en mi casa no me paran bola, si es que no puedo evangelizar ni a mi esposa, ni a mis hijos, peor afuera. Hermano, tenemos que hacer un alto, pedir la presencia del Señor para que Él nos dé la estrategia necesaria para que nosotros nos convirtamos en buenos evangelistas. Si es que no tengo esposa y soy un hijo de hogar, pues ahí están mis padres. Y si todos vamos a la iglesia ya, si todos conocemos del Señor, perfecto. Entonces la prioridad es contagiar ese amor por el Señor al resto de personas. Tener un corazón de evangelista. A lo mejor no tenemos el don de evangelista, pero sí tenemos la disposición del Señor de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la disposición que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, cuando digo, ¿cómo busco al Señor? ¿Cómo hago? Pues Romanos 12:2, mis queridos hermanos, en donde nos dice, no imiten las costumbres ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cuántas veces has escuchado tú? Es que todo el mundo lo hace. Es que mira, mis vecinos están haciendo esto, entonces ¿por qué yo no? Si todos van y el viernes en la noche, en vez de ir a la iglesia en el hogar, se pegan unas cuantas cervecitas, ¿por qué yo no? Otros están divirtiéndose a lo bruto y yo nada. ¿Por qué? Pues bueno, pues que no porque todo el mundo lo hace es bueno. Simplemente el Señor nos está redarguyendo y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Está la solución, mis queridos hermanos. Ahí está el camino que debemos seguir. Primero, cambiar nuestra manera de pensar para no alinearnos con las costumbres ni las conductas de este mundo. Si Dios nos transforma nuestro pensamiento, podemos cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Y ahí conoceremos la voluntad de Dios. Porque si es que yo pongo las prioridades de acuerdo a mi antojo, a lo mejor voy a estar equivocado. Si es que pongo las prioridades de acuerdo a mi necesidad de hoy, a lo mejor mañana esas prioridades ya no me sirven. Por eso decía yo en algún video que lo editamos hace poco, de que las prioridades para este año 2021 tenemos que ponerlas ya para ir trabajando tras de ello, junto con la familia. Las prioridades personales mías, como varón, como jefe de hogar, igual que las tuyas, será guiar a mi familia a la presencia de Dios, hacer crecer espiritualmente a la familia para que todos estemos sirviéndole al Señor. Servir al Señor significa escuchar su voz, conocer su palabra y ejecutarla. Si es que el Señor nos manda a predicar, pues vamos a predicar. Así como le envió al endemoniado Gadareno. A él le dio la comisión, le dio una misión. No me sigas, ándate con tu familia primero. Fue donde su familia y después por toda la ciudad, dice la palabra de Dios. Entonces, no sé si me van a ahorcar por esto. El endemoniado Gadareno no fue y se encerró en una iglesia. No, él fue a su casa y después a la ciudad. Es decir, evangelizó fuera de las 4 paredes de la iglesia. Con eso no estoy diciendo, mis hermanos, que no tenemos que ir a la iglesia, por favor. Tenemos las heridas del pasado, nos preparamos para la guerra y vamos a la guerra espiritual afuera, en nuestra casa y fuera de ella. Por lo tanto, el momento en que cambiamos la manera de pensar, cambio mi manera de vivir y conoceré la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si es bueno, agradable y perfecta, obviamente me va a servir a mí y voy a ser una persona de éxito. Y en todo aspecto, en aspecto financiero, económico, moral, espiritual, social, en el aspecto que tú quieras. Entonces, ahí sí podemos cuadrar las prioridades. Prácticamente, ¿cómo lo hacemos? Me disculpan. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Oramos al Señor, le pedimos su presencia, hacemos nuestro devocional, leemos la palabra de Dios con frecuencia a diario, tomando como hábito espiritual esto. Y bien podemos usar esta cuadrícula, en donde
Los dos cuadros superiores están hablando de las cosas importantes. Los dos cuadros inferiores hablan de lo no importante. Los cuadros de la izquierda hablan de lo que es urgente y los cuadros de la derecha lo que no es urgente. Por lo tanto, después de haber estado en la presencia de Dios, yo voy a ver si estos cuadros de aquí o los cuadros de acá o los de arriba o los de abajo son los que cuadran con mi actividad o con mi responsabilidad. Vale decir, lo más importante y lo más urgente que tengo yo en mi vida es estar en la presencia del Señor, crecer espiritualmente, desarrollar hábitos espirituales, desarrollar los dones que el Señor me ha dado. Y eso va a ser mi prioridad 1. Mi prioridad 2 de pronto va a ser mi familia, porque mi familia es muy importante. Quizás no es urgente que esté todos los días con mi familia, pero es importante que yo cumpla mi labor de esposo, mi labor de padre, mi labor de abuelo, mi labor de tío, mi labor de yerno. Tengo que cumplir mi labor de hermano, de primo, tengo que cumplir esas labores. Tengo que trabajar también, a pesar de que ya estoy retirado, sigo ejecutando mi actividad profesional. Entonces, tengo una serie de actividades como tú las tendrás también, para que tú vayas priorizando de acuerdo a esta cuadrícula qué actividad le pones en cada una. Siempre poniendo a la responsabilidad de crecer en Dios, de conocer a Dios, de estar enamorado de Dios en el centro de todo el bagaje de actividades que nosotros tenemos. O vale decir, en la punta de la pirámide que nosotros debemos fabricarla o construirla. Como en este caso, que es un ejemplo nada más, de pronto tus prioridades son diferentes. Esta prioridad dice Dios primero, después la familia, la iglesia y los ministerios, el trabajo y los negocios y luego otros. Desde luego que las prioridades pueden ir cambiando, pueden ir variando. En el tiempo, para mí, por ejemplo, que estoy retirado, no es prioridad el trabajo. Yo quiero seguir ejecutando mi actividad profesional porque me costó bastante trabajo graduarme de profesional y me gusta hacer esa labor. Entonces, cuando viene un trabajito, pues una chauchita, pues bien la tomo. Tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo. Y claro, también tengo la posibilidad de negar algún tipo de trabajo. Y como ejemplo les voy a decir que me pidieron que haga algún trabajo por San Lorenzo, por allá, y tan lejos. Ahora no es prioridad. Digo, no, allá no me voy. Pero si es un trabajo por aquí cerca, pues lo hago con gusto. Pues mi trabajo va a servir para, obviamente, voy a ganar algo de dinero y también voy a seguir ejecutando mi actividad profesional y mi cabeza y mi cerebro van a estar funcionando. No quiero que se desgaste estando en paz, no, tiene que trabajar. Tengo que actualizarme en las materias. Igualmente tengo que predicar la palabra de Dios, por supuesto. Entonces en mis prioridades será prepararme también, igual que tú. Igual que tú debes tener actividades que van haciendo. Por lo tanto, si tú pensabas que después de esta charla ibas a tener la lista de prioridades para ti, estás equivocado o sales frustrado de esta reunión, porque no es mi labor determinar tus prioridades. Esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es saber cuáles son las prioridades de tu familia, las prioridades tuyas en tu trabajo, las prioridades tuyas personales, las prioridades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero decirte esta noche, y gracias por la oportunidad que me están escuchando, de decirles de que la manera o el esquema para determinar las prioridades son las que hemos visto. No te olvides que el Señor nos manda a trabajar. No te olvides que el Señor nos manda a predicar la palabra de Dios primero en nuestro hogar. Segundo, de que el llamado que Él nos hace es como familia. No es como solitos, no es como llaneros solitarios. No es que me libro de mi esposa y tengo que ir a predicar la palabra de Dios. Me voy de misionero al África solito. No. Antes de irte de misionero al África, tienes que evangelizar a tu familia y demostrar que eres un buen misionero aquí con tus vecinos. Y ahí sí nos vamos al África o a la China o a la Conchinchina. Si tu necesidad es pagar deudas, tienes que trabajar más. Si es que te bajaron el sueldo, pues hay que ver de pronto algún emprendimiento que puede ser otra prioridad. Entonces, todo ese tipo de prioridades
tú tienes que poner en esa cuadrícula después de haber estado en la presencia de Dios. Entonces, lo que te digo yo es que ahorita tienes un cuadro en blanco, como el que estás viendo ahí, un cuadro en blanco en donde las prioridades están enumeradas del 1 al 3 o del 1 al 5, del 1 al 10 o las prioridades que sean necesarias. Quizás la prioridad 1 es buscar actividades para los hijos porque están en casa aburridos frente a la pantalla con el teletrabajo o la teleeducación. A lo mejor es eso. La prioridad también puede ser buscar la salud psicológica de la familia que ahora estamos encerrados. Pues muchas personas se están estresando. Había escuchado de que en el mes de diciembre hubieron 170 y algo suicidio, o intentos de suicidio. Es una locura eso. No podemos permitir, nosotros como cristianos o como iglesia, no podemos permitir ese tipo de cosas. Preocupémonos por las personas que están a nuestro alrededor. Si estamos a cargo de una iglesia en el hogar o si asistimos a una iglesia en el hogar, preocupémonos del resto de personas. Esa es una prioridad que nosotros ahora debemos tener, no la primera. La primera siempre es Dios. Quizás la segunda es la familia y dentro de la familia también tienen un cuadrito específico de subprioridades, llamémosle así. Primero la esposa, después los hijos, papás, hermanos, padres, primos, etcétera, etcétera. Entonces, esta labor es tuya, de ponerte frente a la presencia de Dios, arrodillarte, humillarte, arrepentirte, pedir perdón y decir, Señor, ¿qué debo hacer yo en esta temporada para buscar las prioridades y dar en el blanco con las promesas que tú me has hecho? Por eso, mi querido hermano, en esta noche, yo te pido de que comiences a organizar primero tus pensamientos, porque muchos de nosotros, sobre todo en esta temporada de cuarentena, tenemos tantas cosas en la cabeza y decimos que cuando pase la cuarentena yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y etcétera, etcétera, etcétera. O durante la pandemia voy a hacer tal cosa. Y tenemos tantas cosas en la cabeza que no los organizamos. Quizás esa confusión no es de Dios. Entonces, lo que te pido es de que para poner las prioridades, pongámonos de rodillas frente al Señor. Cambiemos nuestra manera de pensar y el Señor nos mostrará su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y ahí podremos determinar cómo hacer no solamente las prioridades, sino la estrategia que el Señor nos dará para evangelizar en casa, para evangelizar fuera de casa, para dirigir una iglesia en el hogar, para dirigir un ministerio o para estar en la oficina, para orar por las autoridades, orar por tu negocio, orar por tu emprendimiento, orar por las circunstancias que el Señor te da. Por eso, ahora, en los pocos minutos que nos quedan, yo te invito a que nos pongamos en actitud de oración para poner la cerecita al pastel, diría yo. Y nosotros como varones, ponernos frente al Señor y expresarle, demostrarle que Él nos ha creado y estamos a su disposición. Permíteme orar, por favor. Bendito Señor de los cielos, en esta noche yo te pido que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, esté con cada una de las personas que están conectadas, Señor, en esta plataforma virtual. Yo te doy gracias, Señor, porque a través de estos medios electrónicos nosotros podemos seguir en contacto entre personas, Señor. Sabemos de que la presencia tuya nunca nos ha faltado y nunca nos faltará. Tú nos has prometido eso, Señor, que estarás con nosotros desde siempre, porque nos escogiste antes de la fundación del mundo, Señor, y nos creaste como varones, esforzados y valientes. Permítenos, Señor, demostrar esa cualidad. Así como le empujaste a Gedeón cuando le dijiste, varón esforzado y valiente, ve con esta fuerza que yo te mando. Pues así nos dice, Señor, y queremos ir con esa fuerza a tu presencia. Estando en tu presencia, Señor, sabemos que nos dirás tu voluntad. La voluntad para ordenar nuestras ideas y poner nuestras prioridades en claridad, Señor, sabiendo de que tú eres el centro de nuestra vida. Señor, tenemos que priorizar a la familia.
Acabamos de escuchar, Señor, de que el endemoniado gadareno fue a su casa por disposición del Señor. Que Mateo, después de ser llamado por el Señor, fue con la palabra a su casa, con la presencia del Señor a su casa, invitando amigos. Señor, permítenos imitar esas actitudes y no como los otros que pusieron peros, Señor. No queremos decirte pero, queremos decirte sí, Señor, henos aquí. Aquí estoy yo con mi familia. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para servirte. Por eso, Señor, podemos declarar también y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque, Señor, tu corazón es de que te sirvamos, que te conozcamos, que te sirvamos. Varones esforzados y valientes, estamos aquí, Señor, dispuestos a conocer tu palabra y sobre todo a ejecutarla. Yo te pido, Señor, de que el poder de tu Espíritu Santo esté con cada varón, Señor, del grupo de varones de Verbo Valle. Que les permita, Señor, conocer tu perfecta voluntad para que sus prioridades sean establecidas conforme tu voluntad, Señor. Yo te pido una bendición, una unción especial, Señor, para cada persona que está conectada. Y a través de cada varón, Señor, que cada familia, Señor, pueda recibir tu poder, tu gracia, tu amor, tu sabiduría, tu conocimiento y la unción especial que pones. Nosotros como varones, Señor, queremos ser los agentes del cambio de nuestra familia. Queremos ser los agentes del cambio de nuestra iglesia. Queremos ser el agente de cambio, Señor, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país. Estamos a puertas de las elecciones, Señor. Te pido también que pongas sabiduría en nosotros para saber por quién dar nuestro voto, Señor. Y el momento en que conozcamos quiénes son las autoridades, Señor, permítenos orar por ellos. Y si es posible, llegar a ellos, Señor, con una palabra de aliento y la palabra de verdad. Predicarles la palabra de Dios, porque si el gobernante te teme y te recibe, Señor, a todos nos irá mejor. Y tu nombre será glorificado una vez más, Señor, en todo nuestro país. Bendito Señor de los cielos, yo te pido una bendición especial para el ministerio de varones de Verbo Valle, Señor. Una bendición especial para el Consejo de Verbo Valle, para todas las personas que están en compromiso, Señor, en esta iglesia, en esta congregación. Sabemos, Señor, que somos un solo cuerpo y este cuerpo, Señor, como es tu voluntad, necesita crecer. Crecer espiritualmente frente a ti, Señor, para ser personas fuertes, valientes, esforzadas, que glorifiquen tu santo nombre. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias, familia. Gracias, gracias. Gracias, Pato, por esa palabra. Creo que nos dejas a todos con ahí meditando y buscando hacer este listado de prioridades. Creo que hoy más que nunca es el rol del varón está tomando relevancia. Necesita el Señor de hombres esforzados y valientes que podamos seguir proclamando la palabra de Dios y más allá de eso también ser un ejemplo de cómo vamos llevando nuestras vidas y eso es lo que pretendemos a través del Ministerio de Varones, que en este nuevo año de igual manera podamos ir descubriendo conjuntamente con ustedes las herramientas que el Señor ha dejado para que podamos cumplir con el sacerdocio que nos ha sido encargado. Y ahora Pato nos dejó muy claro, ¿no es cierto?, cuál es una de las tantas responsabilidades, la familia. Sí, lo primero que quizás uno tiene que ahora empezar a decir, bueno, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo están siendo cubiertos mi esposa, mis hijos? Y de ahí pues los demás, ¿no es cierto? Pero empezando por casa. Así es que ahí creo que es una buena tarea para que el Señor vaya ordenando nuestras prioridades. Y como decía Pato, la principal prioridad del Señor. Así dice la palabra, como nos decían, ¿no? Buscad el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Así es que mis hermanos, gracias a ustedes también por este tiempo, porque nos han permitido compartir la palabra de Dios. Espero que esta palabra pues edifique sus vidas y ustedes puedan también ponerla en práctica. Si desean, pueden abrir sus micrófonos, mis hermanos, para saludarnos, despedirnos ya en unos minutitos.